Qué difícil es vivir con conflictos, ¿verdad? Pero los conflictos son todo el tiempo. O sea, en realidad cuando estás vivo tienes conflictos. Una vez escuché eso: ¿quieres ir a un lugar donde no haya conflictos? Ve al cementerio. Ahí nadie se pelea por nada, ni porque te pasaste de mi territorio, ni nada. Todos están muertos. Y es verdad. Es cuando estamos vivos que tenemos conflictos, y los conflictos nos lastiman y pueden separar familias, pueden destruir hogares, pueden destruir negocios, amistades que por mucho tiempo había, se pueden destruir con un solo conflicto. Y esta canción un poco habla de eso, ¿no? De ese deseo de vivir en paz verdaderamente, de ese deseo de encontrar esa reconciliación. Y la canción todavía no sale, pronto va a salir, espero, en los próximos meses o en las próximas semanas. Pero un poco habla de eso, de cómo necesito identificar el problema que hay en mí primero. Y que quizás uno está de un lado, el otro está del otro lado, y a los dos les molesta la injusticia y el dolor, pero no sabemos cómo. Y no es hasta que uno dice, ok, ven, ¿no?, que se puede resolver ese conflicto. Pero ¿de dónde podemos obtener valor para perdonar? Valor para extender la mano y decir, ok, estemos bien. ¿De dónde podemos encontrar una guía para esto, ¿no? La canción, como muchas de mis canciones, están basadas en algún texto de la Biblia. Y esta canción está basada en un libro pequeñito que está en el Nuevo Testamento. Una historia pequeña que nos apunta a una gran historia: el poder del evangelio para resolver conflictos. Un conflicto personal entre dos hombres, un ladrón, defraudador, ahorita lo conocemos, y un afectado, que Pablo expone ante toda la iglesia, porque Pablo sabe que el evangelio debe de afectar nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo que creemos de Jesús, lo que Él hizo por nosotros, el haber abrazado a Jesús y la salvación que hay en Él, debe de transformar nuestras vidas y debe de cambiar nuestras vidas, debe de afectar, escucha bien, nuestras relaciones. ¿Ok? Este pequeño libro se llama Filemón. Dices, órale, no sabía que había Filemón en el Nuevo Testamento. Si está después de Tito, menos. Tito Capotito, ¿será? No. Filemón está justo antes de un libro que se llama Hebreos. Y yo quisiera orar y después irnos adentrando en esta historia que creo que nos va a ayudar y nos va no solamente a entender lo que está sucediendo y cómo se resuelve un conflicto, sino creo que Dios nos quiere llamar a resolver los conflictos que hay en nuestra vida. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Guíanos, dirígenos, haz tu obra. Tu palabra dice de sí misma que toda ella es inspirada por ti y toda ella es útil. Señor, este pequeño libro es útil para nosotros, Señor, para redarguirnos, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos. Señor, tú quieres hacer todas estas cosas a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, esté enteramente preparado para toda buena obra. Señor, necesitamos de ti y te pedimos que sea por medio también de tu Espíritu que tú reveles tu amor a nuestra vida. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Déjame leer la introducción. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Estos son los primeros 3 versículos de esta pequeña carta. Dice: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Es la introducción nada más. Pablo se presenta. Y me gusta cómo se presenta. No se presenta como el apóstol de Jesús, sino se presenta como un prisionero. Pareciera que Pablo ve en este título un título digno, un título que le da honra. Pero conforme avancemos en la historia nos daremos cuenta que tiene que ver con qué es lo que va a escribir en esta carta.
Y le escribe a Filemón. Y de Filemón entendemos en estos pequeños 3 versículos que es un colaborador. Bueno, más que un colaborador, no solo es un colaborador, es un amado colaborador. Lo dice. Y dice ahí que hay una iglesia en su casa. Así es que le escribe a este hombre, a un hombre que está a punto de describir Pablo en los siguientes versículos. ¿Y de qué manera? Cuando leamos la descripción de la vida de Filemón, creo que debemos de considerar y compararlo con nuestra vida, si estamos viviendo de esa manera. ¿Quién es Filemón? Bueno, antes de ir allá, también notaste que le escribe a la iglesia, ¿no? Esto es una carta personal, pero publicada para que toda la iglesia la lea. Y esto está interesante y a la vez curioso. Porque te imaginas que alguien hable de cómo, te dé consejos de cómo resolver un problema que tuviste, pero lo suba en tu Facebook público. Y tú le dices, no, pues oye, mándame un mensaje privado, ¿no? Lo pones ahí para que todos lo lean. Y sí, Pablo está escribiendo un problema personal que había entre 2 hombres, un defraudador y un afectado, y lo está escribiendo para que toda la iglesia lo escriba. Es que toda la iglesia va a estar atenta para ver cómo Filemón va a responder a la petición que Pablo está a punto de hacerle. Pero primero conozcamos a Filemón. Dice así en el verso 4: Filemón, siempre le doy gracias a mi Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. ¿Qué manera de describir a Filemón? Lo primero que llama la atención es que la fe de Filemón en el Señor se oye. Qué interesante. La fe que Filemón tenía en Cristo hablaba, ¿no? Y me dice algo esta frase. Me dice, número 1, que él es creyente. Ha depositado su fe en Cristo. Así es que reconoce quién es Jesús y qué es lo que hizo por él. Pero número 2, al ser creyente es un hombre que se ha arrepentido de sus pecados, al reconocer que Jesús fue el que pagó el precio por sus pecados. ¿Sabes? Todos tenemos que llegar a este punto en algún momento de nuestra vida. Pero si tú ya eres creyente como Filemón, la pregunta es, ¿tu fe se escucha? ¿Otros escuchan de la fe que tienes en el Señor? Bueno, no es lo único que se escucha de Filemón. Ahí mismo en el versículo 5, dice, de tu amor por todo el pueblo de Dios. O sea, no solamente se escuchaba de la fe en el Señor, se escuchaba de el amor que él tenía por los demás. ¿Sabías que el amor es la comprobación de nuestra fe? Jesús dijo así en Juan 13, verso 34 y 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Interesante, porque no es un nuevo mandamiento. Es un mandamiento que viene en el Antiguo Testamento, pero había una nueva forma de verlo. ¿Cuál es la forma de verlo? Dice Jesús, así como yo te amo, así amas a los demás. ¿Cuánto te ha amado Cristo? Interesante, ¿verdad? Dice Jesús así en el verso 35: el amor que tengan uno por el otro será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y entonces nos damos cuenta, este hombre vivía como un discípulo, vivía como creyente, amando a los demás. Y vuelvo a la pregunta otra vez: ¿es mi fe audible? ¿Es mi fe visible? ¿Cómo pueden ver que tengo fe en Cristo? ¿Es evidente que amo a los que están a mi alrededor? Es interesante, pero las relaciones y cómo tenemos nuestras relaciones con otras personas dice mucho de nuestra fe. Qué loco, ¿verdad? Así es que tenemos que hacer la prueba, cada uno de nosotros, individualmente, ¿no? Este es el momento de poner nuestros codos así, ¿no? Para que no le digas al otro, ¿oíste? Tú no me amas, ¿no? No, es para mirar a nosotros mismos y probarnos nosotros mismos
y darnos cuenta si nuestra fe es realmente audible y el amor por los demás puede ser visible. Ahora, dice ahí a Filemón: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. Pablo está a punto de pedirle algo, pero antes de pedirle algo, él sabe que Filemón tiene lo que necesita para la petición que le va a hacer. Por eso le dice ahí: esta generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. ¿Ha sido bueno Dios contigo? ¿Tiene cosas buenas para nosotros? Increíbles. Bueno, Pablo está diciendo acerca de Filemón: tú ya estás viviendo a Cristo, estás experimentando su amor. Un comentarista llamado Warren Wiersbe dice esto acerca de este versículo: después de todo, mientras conocemos mejor a Cristo y experimentamos sus bendiciones, más queremos compartir estas bendiciones con otros. Claro, mientras conocemos más del Señor y vivimos sus bendiciones, entonces queremos dar más. Y por eso Pablo le dice: estoy a punto de hacerte una petición. Quisiera que tu generosidad se exhibiera, y tienes todo para exhibir esa generosidad. Al final de esta porción, Pablo le dice: tu amor me ha dado mucha alegría. No nada más eso, dice: muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Este es un buen amigo, Filemón, ¿no? Lo quiero conocer. ¿Alguien lo quiere conocer? Es un hombre que es una bendición para todos. Su fe se ve, ama a los demás, ¿no? Tiene todo para mostrar su generosidad. No solamente eso, reanimar el corazón de los demás. Eso significa refrescar, ¿no? Hace unos días estuvimos en Puerto Escondido, mi familia y yo, y hacía un calor bueno. Y a mí me cuesta mucho trabajo llegar a la playa y sentir el calor. Los primeros 3 días, ya sabes, estás así como: el calor es horrible, ¿no? Bueno, a mí me pasa. ¿A ti no te pasa? No, bueno, rentamos una casa, y la casa al parecer no tenía agua caliente, ¿no? Para bañarte. ¿Te ha pasado? Pero es muy distinto estar en la playa con el calor a todo y llegar a una regadera y bañarte con agua fría. ¿Estás de acuerdo? Es más, ya estás buscando la regadera para meterte y sentir ese refrescar del agua fresca. Bueno, este hombre Filemón refrescaba la fe de todos los que estaban a su alrededor. Era una bendición, Filemón, para todos a su alrededor. Pablo está a punto de pedirle algo, y hay ocasiones que ni siquiera sabes lo que Dios te va a pedir, pero creo que sería muy distinto recibir esa petición cuando eres una bendición para los demás, creciendo en la comprensión de quién es Cristo y todo lo bueno que Él tiene para ti. Cuando se oye mi fe y mi amor es visible para los demás, pídeme. ¿Qué necesitas? Pablo está a punto de pedirle algo. ¿Quieres saber qué le va a pedir? Vamos a leerlo. Dice así en el verso 8 al verso 16. Lo voy a leer completo. Dice: por esta razón me atrevo a pedirte un favor. ¿Qué le va a pedir? Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Y dices: órale, ¿no? Está interesante lo que está diciendo Pablo. ¿Estás de acuerdo? Porque le dice: podría exigírtelo, y si lo haces sería lo correcto, pero quiero pedirte el favor. Quiero pedirte solamente un favor por amor. Dice: toma esto como una petición mía de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús, ¿no? Y me encanta porque Pablo está haciéndose como más pequeño y más débil. O sea, podría exigírtelo, pero ya estoy viejito, estoy encarceladito, ¿no? Así es que pues nada más te lo pido por amor. Eso es lo que está haciendo. Ahora entendemos por qué Pablo no se puso el título apóstol de Jesucristo al principio. Porque Pablo se está poniendo como prisionero de Cristo, porque quiere desde esa posición hacer esta petición a Filemón. Te tengo una petición, y dices: ya lee cuál es la petición, por Dios. Ahí vamos. Verso 10. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado,
pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Quién es este hombre Onésimo? Bueno, Onésimo, a través de lo que estamos leyendo, nos vamos dando cuenta y vamos uniendo las piezas y te vas dando cuenta que quién es él, ¿no? Para empezar, es muy interesante. ¿Sabes qué significa la palabra onésimo? Onésimo significa útil. Qué chistoso, ¿verdad? Su nombre significa útil. Ahora, por leer el pasaje nos dimos cuenta que era un esclavo. Ay, qué curioso que un esclavo se llame Onésimo. ¿Qué significa Onésimo? Útil. Hey, útil, ven para acá, me vas a ayudar, ¿no? Onésimo significa útil, y de repente Pablo empieza a decirle: quiero que lo recibas como a mí mismo, ¿no? Aquí él me es útil, ¿no? Aquí él me es Onésimo, ¿no? Aquí él me es útil. Estoy encadenado por predicar a Cristo. Claro, una persona que está en la cárcel necesita ayuda, y Onésimo se había convertido en esa persona útil y de ayuda para Pablo. Pero ¿notaste el tirabuzón que soltó Pablo? Dijo: para que me ayudes de tu parte. O sea, tú deberías de estar acá ayudándome, pero aquí está Onésimo y me está ayudando de tu parte. Entonces se está poniendo muy interesante, ¿verdad? Un esclavo, ¿no? En ese tiempo existía esa esclavitud, ¿no? Y no voy a meterme en detalles de qué es lo que la Biblia enseña o qué dice Dios acerca de la esclavitud a través de la palabra. Habrá un momento para hacerlo en algún otro momento dentro de la iglesia. Lo único que puedo decirte es que un esclavo era propiedad de aquel que lo compraba. Y muchas veces los esclavos o nacían en tu casa, o los esclavos incluso ellos mismos se vendían para pagar una deuda. Se vendían, les daban el dinero, pagaban la deuda, pero se quedaban como esclavos, ¿no? Y estaban ahí, pero eran propiedad. No pienses que, bueno, hago lo que quiero con él, lo lastimo, lo golpeo. No, ¿por qué? Pues porque es una inversión que tú hiciste. Tú quieres que él trabaje y obtengas una ganancia de él. Si lo golpeas y lo lastimas, no va a ser bueno. Y menos si lo matas, porque entonces estás dejando ir algo en lo que tú invertiste. Sé que suena complicado, pero quiero que entendamos esto por la razón de que él está pidiendo Pablo. Pablo está diciendo: recíbelo, pero ya no como un esclavo, recíbelo como un hermano. Oh, sorpresa. Este hombre Onésimo creyó en el Señor Jesús, ¿no? Por medio de Pablo. Él conoció de Cristo por medio de Pablo. Ahora es un hermano en la fe. Pero es interesante porque ¿qué está pasando? ¿Por qué le habla a este hombre y quién es? Bueno, le dice: recíbelo como a mí mismo, ¿no? Mira lo que dice el verso 17 para entender qué es lo que está pasando. Ojo, dijimos que Onésimo significa útil, pero te diste cuenta que en la parte que leímos dice: hubo un momento en que ya no fue útil para ti, ¿no? Onésimo no fue útil para Filemón. Se fue, conoció a Cristo y ahora es útil para Pablo. ¿Ya entendiste eso? El inútil se vuelve útil después de conocer a Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros decimos: gracias, Señor, por rescatarme. Era un inútil, o nada más yo reconozco eso. Era un inútil y ahora soy útil en tus manos, ¿verdad? Ahora soy Onésimo, ¿no? Un amigo enseñó este pasaje y le tituló #todos somos Onésimo. Me encanta, porque creo que nos podemos encontrar en este hombre, un hombre así. Ahora,
¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué le está pidiendo Pablo, recíbelo? Y recíbelo como a mí mismo, y recíbelo en tu casa. ¿Por qué le está diciendo esto? Checa lo que dice el verso 17. Así que, si me consideras tu compañero, Pablo le dice a Filemón, recíbelo a él como me recibirías a mí, ¿no? ¿Te acuerdas que dijo hace unos momentos, te lo mando y va mi corazón con él? ¿Recuerdas? Bueno, ahora le está diciendo, recíbelo como si me recibieras a mí. ¿Y cómo Filemón recibiría a Pablo? Como su familia. De hecho, la palabra recibir ahí no es nada más recibir, sino es hacerlo parte de la familia. Pablo le está diciendo, Onésimo, que no te fue útil hace tiempo, que ahora me es útil a mí, que ahora es tu hermano, recíbelo como parte de tu familia, porque ahora es tu hermano. Wow, bueno, pero mira lo que dice en el verso 18. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma, ¿no? Me encanta Pablo, me encanta Pablo. Ok, ya salió el peine. Onésimo perjudicó a Filemón. Y el hecho de que Pablo diga, si te debe algo, es muy probable que le haya robado. Ahora entiendo por qué no es útil. ¿De qué te sirve una persona que trabaja para ti pero te roba? ¿De qué te sirve una persona que trabaja para ti y te defrauda? Bueno, ese es Onésimo. Ya salió el peine por fin. Llegó Onésimo a Roma huyendo de Filemón. ¿Por qué huyendo? Pues si le robó, tenía que esconderse en algún lugar, y Roma es el lugar adecuado porque hay multitudes de personas ahí. De hecho, Roma era una sociedad multiétnica donde fácilmente él podía esconderse. Y entonces empezamos a entender, Onésimo era esclavo, Onésimo era un ladrón, Onésimo estaba huyendo y tratando de esconderse. ¿A quién se parece? Wow. Pero llega a Roma, y cuando llega a Roma, Pablo, ¿dónde estaba? En la cárcel. Seguro se metió en problemas Onésimo y va a dar a la cárcel. Y ahí está Pablo, y Pablo era filoso para predicar el evangelio. Está encadenado, tú estás encadenado, ¿qué van a hacer? Pues hablar de Cristo. Y le hablaba de Cristo y le predicó a Cristo y recibió a Cristo Onésimo. Y de repente me imagino la escena, ¿no? Pablo le habla del amor de Dios. Onésimo dice, ya no puedo huir más, ya no puedo esconderme más. La verdad es que defraudé a mi amo. Y Pablo le dice, ¿sabes? Cristo perdonó todos tus pecados. O sea, puedes arrepentirte y recibirle, y Dios te va a hacer una nueva persona. Y Onésimo escucha todo eso, y me lo imagino así, me lo imagino llorando y diciendo, Señor, te entrego mi vida, ¿no? Y ya cuando se calmó todo, Pablo le dice, oye, ¿cómo se llama tu amo? Filemón. Oh, yo lo conozco. Yo sé quién es. Filemón, el de Colosas. Filemón, el que en su casa está Arquipo y su esposa Apia enseñando la palabra. Sí, ese Filemón. Híjole, yo lo conozco. ¿Qué casualidad? No es casualidad, es la providencia de Dios. Sabes, este hombre está tratando de huir, pero no puedes huir de Dios. Este hombre se está tratando de esconder de su amo, pero no puedes esconderte de Dios. Sabes, y a lo mejor estás acá y te sientes como Onésimo, inútil, perdón, o solo si tú te sientes así. Yo no te estoy diciendo bueno, olvídalo. A lo mejor estás acá y te sientes inútil y has defraudado y quizás robado y no sabes dónde esconderte y a dónde huir, y de repente viniste para escuchar al de Control Machete y aquí estás y te topas con esto. Tengo que decirte una cosa: Dios te trajo aquí, Dios te está buscando. ¿De qué más podríamos hablar? De las buenas noticias que Dios tiene para ti. En Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay una nueva vida. No importa dónde trates de esconderte, Dios te ama hoy. Y Dios te trajo hoy. Y hoy puedes dejar de ser un esclavo y convertirte en un hermano. ¿Qué se hacía con los esclavos que huían? Algunos los mataban,
A otros los marcaban en la cara con un fierro caliente, ¿no? De tal manera que la gente que los viera sabían que ese hombre era un esclavo defraudador, fugitivo. Imagínate eso. Y a lo mejor te sientes así. Te voltean a ver y crees que ya saben todo de ti. Y dices, ¿por qué me está viendo así? ¿Quién es? ¿No? A lo mejor el día de hoy puedes pasar de ser un esclavo a ser un hermano. Pero notaste a Pablo. Pablo dice, si te perjudicó, si te debe algo, cóbramelo a mí. A mí cóbramelo, ponlo en mi cuenta, yo te lo pagaré. Y me encanta porque Pablo de repente pareciera que alguien está escribiendo la carta y luego toma la pluma, bueno, eso con lo que estuviera escribiendo, y toma y dice, esto lo escribo yo, y lo escribe con sus manos. Hey, yo te lo pagaré. ¿Te ha pasado que de repente dan una factura o algo así y dicen, aquí fírmale, recibí factura, y lo firmas? Así Pablo lo está agarrando el papel o el pergamino y le dice, yo lo pagaré. Esta es mi letra, Filemón, tú conoces mi letra, yo te lo voy a pagar, ¿no? ¿Sabes? Si Filemón le perdonaba sin cobrarle nada, entonces estaba siendo muy flexible y corría el riesgo que otros esclavos hicieran lo mismo. Filemón cuando le roban no les hace nada. Si Filemón lo mataba porque podía hacerlo, era su propiedad, entonces ¿dónde está el amor cristiano? Pues no que eras cristiano, lo mejor, perdonarlo, pero no es, pues ya perdónalo y déjalo ir. No, alguien tiene que pagar, alguien tiene que restituir. Y Pablo levanta la mano y dice, yo pago. Lo que te deba, yo lo pago. Hace rato dijimos que Onésimo significa útil. ¿Quieres saber qué significa Filemón? Filemón significa el que ama. Qué curioso. En toda esta historia de conflicto, Onésimo tiene en Cristo la oportunidad de vivir a la altura de su nombre. Pero Filemón también, en Cristo, tiene la oportunidad de vivir a la altura de su nombre, amando a Onésimo como a un hermano. Esta historia, dije hace unos momentos, es una pequeña historia que me habla de una gran historia. Porque mi amigo tiene razón, todos somos onésimos, todos hemos defraudado, todos hemos robado, todos hemos hecho algo que está mal, pero hay alguien que nos ama y ese es Dios. Y te ama tanto, dice su palabra, que mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso está en Romanos capítulo 5 verso 8. Sabes, aún estando en la condición de un onésimo, de un inútil, Él nos ama y no solamente nos dice que nos ama, lo demostró enviando a su Hijo a morir en tu lugar. Y entonces entiendo otra cosa. No solamente tengo un Dios que me ama cuando yo lo he defraudado, sino que hay alguien que pagó por mí. Hay alguien que pagó. Y tú sabes quién es. La Biblia dice que Cristo en la cruz del Calvario, estando ahí, antes de expirar, Él dijo estas palabras: consumado es. ¿Sabes qué significan esas palabras? Esas palabras significan pagado por completo. Yo lo he pagado. ¿Sabes? Cristo intercede por nosotros en la cruz. Él pagó el precio que nosotros debíamos de pagar. Pablo le dice a Filemón, regresando a nuestra historia, yo lo pagaré. Y me encanta porque dice, aunque tú te me debes a mí. ¿Por qué? Porque Pablo le compartió a Cristo. Y si a alguien le debía, era a él. ¿Sabes? Yo le debo mi vida a mi esposa, porque ella fue la que me llevó a la iglesia. Ella fue la que me habló de Cristo. Ella fue la que fue un poquito más allá y me habló a un rapero, drogado, perdido, inútil. Filemón le debía la vida a Pablo. Entonces le dice, sabes, yo te lo pagaré, pero tú me debes mucho más. No. Pablo le estaba pidiendo algo totalmente, completamente inusual para su época. ¿Sabías que no hay ningún registro en la historia de un hombre perdonando a un esclavo como lo hizo Filemón a Onésimo?
Este es el primer registro en la historia de un hombre perdonándole la vida a un esclavo defraudador y ladrón. No solamente eso. O sea, cualquiera que lo viera en ese tiempo dirían: Filemón, estás loco. Pero Filemón diría: Dios me está pidiendo que haga algo inusual y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tiene todo para hacerlo. Sabes, yo no sé qué conflicto tengas, yo no sé quién te haya hecho daño, pero estoy seguro que alguien te ha hecho daño. Yo no sé cuántos años has dejado pasar eso, y cada vez es peor. Y cada vez es peor. Y se acercan las fechas de Navidad y dices: ay, hijo, mano, ya me entendiste, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Sabes, Dios quiere pedirte algo inusual. Que perdones. Que perdones a tu papá. Dices: pero es que no sabes lo que me hizo. Que perdones a tu mamá, perdones a tu hermano, a tu tío, que perdones a tu socio de trabajo que te dejó con todas esas deudas. Que perdones. ¿Por qué? Porque Cristo ya te ha perdonado a ti. Porque Cristo ya lo hizo en ti. Y no solamente eso, te ha dado todo lo que necesitas para hacerlo. Termino con estas dos cosas. Esta historia me habla de dos cosas. Número uno, de reconciliación. ¿Te das cuenta? Bueno, la historia no nos dice qué sucedió más adelante. Todos esperamos que Pablo, lo que le pidió a Filemón, Filemón lo hizo. De hecho, al final de la carta le dice Pablo a Filemón: hermano, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame este ánimo en Cristo. Refréscame con tu vida y con tu decisión de recibir a Onésimo. Hazme este favor, ¿no? Hay una gran reconciliación entre Onésimo y Filemón. Esta historia me habla de reconciliación, porque el evangelio es reconciliación para todos nosotros. En 2 Corintios 5:19 dice así: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Verso 20 dice: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, ¿qué dice? Vuelvan a Dios. Así es que yo te invito, vuelve a Dios. Si el día de hoy estás acá y eres ese Onésimo, vuelve a Dios, porque Él te invita a regresar, Él te invita a reconciliarte. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que hacer lo mismo que Onésimo hizo: arrepentirte y creer en el Señor Jesús. Lo único que tienes que hacer: creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Hace unos momentos cantábamos eso. Él resucitó. El poder de su resurrección puede transformarte a ti el día de hoy. Entrégale tu vida a Cristo y sal de aquí como un hombre y una mujer útil para el Señor, reconciliado con Él. Otra cosa que me habla este pasaje: comunión. ¿Por qué? Porque esta historia me dice ahora que Pablo, Filemón y Onésimo ahora son hermanos. Ahora son parte de una familia enorme. Y eso es la iglesia. Somos hermanos. Estamos en la misma posición todos nosotros, así como estaba Onésimo, así como estaba Filemón y Pablo. Ahora son hermanos. ¿Sabes? El evangelio es comunión, porque al pie de la cruz el piso está parejo para todos. Al pie de la cruz todos somos iguales. Y si nosotros aceptamos el regalo que Dios nos hace de salvación, nos hacemos hermanos. Checa esto, lo que dice en Colosenses 3:11. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre, Cristo es lo único que importa, y Él vive en todos nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Él vive en todos nosotros. Sabes, el evangelio destruye barreras que levantamos. Ya cómo nos gusta hacer barreras. Ponemos una piedrita, otra y construimos un muro y ya no podemos ver al que está al otro lado. Pero el evangelio puede destruir esas barreras, puede traer reconciliación y puede traer comunión.
Yo espero que permitas que Dios haga su obra en tu vida y que aquella persona que Dios te trajo a la mente puedas ir, perdonarle, amarle, porque Cristo te ha amado a ti y te ha perdonado a ti. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y gracias por esta historia. Es tan maravilloso saber que tú nos amas y que lo has hecho todo por nosotros. Así como Pablo dijo en esta historia a Filemón: yo pago lo que Onésimo te debe, así tú, Jesús, Señor, tú dijiste en la cruz: pagado por completo. Señor, tú has pagado por nosotros para tener una nueva vida y para tener libertad. Señor, en esta hora venimos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, así como Filemón ya tenemos todo lo que necesitamos para poder perdonar, para poder amar, para poder acercarnos. Señor, derriba las barreras que hemos levantado, Señor, con los conflictos que tenemos, y trae, Señor, reconciliación y trae comunión, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor.